Juan Fidel Alcalá Zorrilla, Al Zorrilla revés. Alcalá, perdón, sí, Sí. quien tiene una profesión en la educación media superior y sobre la desigualdad en la educación. Centrándonos en esta última, ¿qué fue lo que le llamó la atención al doctor Fidel para involucrarse en el tema de la desigualdad en la educación y volverse todo un experto en ella? Bueno, bueno, ustedes ya a través del currículum que compartí pueden enterarse o sabrán que estoy en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación de la UNAM desde 1900, ¿qué será? 85, 86. Y anteriormente yo había, estaba ya trabajando en el CCH y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Así que ya tengo más de 40 años en la UNAM. A mí el interés por el tema de la desigualdad está íntimamente relacionado con el interés por la educación media superior y superior. La experiencia que yo tuve de la educación media superior, bueno, ya hace mucho tiempo, distó mucho de ser satisfactoria. Vamos a ponerlo de esa manera. Me parecía que estaba muy enfocada en la memorización de muchas materias, como lo sigue estando hasta el día de hoy. Y yo les he contado en varias ocasiones, reuniones, ya que en una reunión de la preparatoria donde yo estaba, se abrió a que los estudiantes que estábamos ahí en el auditorio pudiéramos hacer alguna pregunta. Y entonces yo levanté la mano y dije, yo quisiera saber por qué hay tanto énfasis en acreditar todas las materias que tenemos que acreditar, que cubren todas las grandes disciplinas de las escuelas y facultades de la educación superior. Si bien ya muchos de nosotros ya sabemos qué queremos estudiar en la educación superior. Entonces, ¿por qué tanto énfasis en demandar que uno pase repetidamente materias que no va uno a llevar? Entonces, ¿por qué llevaba uno 2 físicas, 2 químicas, 2 biologías? Bueno, el equivalente de 6 matemáticas, como se lleva hoy. Pero entonces los cursos eran anuales, ya después se convertirían en semestrales. Y entonces un maestro que estaba arriba en el podium, ya que terminé de hacer la pregunta, me dijo: cuando llegues a la educación superior, a la universidad, vas a agradecer con los brazos en cruz que hayas estudiado todas estas materias, porque te darás cuenta lo mucho que te van a servir, ¿ya? Y entonces, bueno, pues ya, ¿qué vas a decir tú? Pues ya te quedas, dices gracias. Se queda uno callado. Y entonces yo lo que digo es que, bueno, pues llegué a la educación superior, la estudié, terminé y pues seguí en la universidad de alguna manera. Y la verdad, aquello que me enseñaron a memorizar no me sirvió de nada, ¿ya? Entonces yo digo, bueno, a mí me mintieron. Eso que me dijeron que me iba a servir mucho, no me sirvió. Me sirvió quizás la disciplina de cumplir, la disciplina de estudiar, de dedicarme a un tema, a cubrirlo, a
llevarlo a cabo. Todo eso sí me sirvió, pero los contenidos específicos que aprendí en la mayor parte de las materias, así como los aprendí yo, no me sirvieron. Entonces, bueno, ese contraste entre lo que yo empecé a reflexionar desde que estaba en prepa, ha sido un factor importante, ¿no? De un objeto de pensamiento, de reflexión, de inquietud, de curiosidad. Y yo creo que allí hay una tendencia, ¿no? Que se sigue manteniendo hasta la fecha, claro. En diferentes momentos ha tenido formas diferentes de salir adelante. En ese momento, cuando me lo empecé ya a formular, pues era más bien como algo muy personal, ¿no? Cuando terminé mis estudios universitarios, me interesaba la educación, me interesaba la economía, como dos temas fundamentales, porque yo estudié, la primera carrera que estudié yo fue economía junto con antropología social. Y finalmente la antropología social me llevó a la educación. Y luego entré en la universidad a trabajar en el CCH, entonces ahí digamos, encontré un ámbito problemático para convertirlo en objeto de estudio, ¿no? Así que, ¿y qué es lo que llama la atención de la media superior? Bueno, llama la atención el hecho de que sea tan poco eficiente, en el sentido de que, bueno, ustedes han pasado por eso. Ustedes terminaron la secundaria, probablemente todos ustedes tengan promedios de 9 o 10. Batallaron mucho para entrar a la UNAM, como otros han batallado para entrar al Poli. Y una vez que entras y estás ahí y sorteaste muchos obstáculos, y todos los que entraron los han sorteado, resulta que una proporción muy alta empieza a reprobar de una manera muy sistemática y repetida. Y esa reprobación lleva en muchos casos a el abandono, ¿no? Y esto resulta que casi un 40% de los que ingresaron a la media superior en el país desde hace 40 años en las diferentes instituciones, que son muchísimas, hay 20,000 escuelas de media superior en el país, más de 150 instituciones públicas, ¿ya? Resulta que aquellos estudiantes que llegaron y que les costó trabajo y que habían tenido promedios altos hasta ese momento, resulta que no están pudiendo con lo que se les solicita, reprueban y finalmente abandonan y no terminan el bachillerato, cerca del 40% de cada 100 que entran. Entonces es un desperdicio gigantesco. Pues resulta que lo que parecía que era alumnos que ya habían sorteado todo, ahora se enfrentan a dificultades que llevan a que un número muy alto de ellos interrumpa, fracase y no pueda continuar sus estudios. Y esa historia también vuelve a suceder para los que terminan el bachillerato y entran a superior y de nuevo viene la reprobación de una proporción muy alta y en algunas carreras de más de la mitad, y va de nuevo este desperdicio tan grande, ¿no? Entonces, hay ahí un problema de falta de
adecuación de la institución para recibir a los estudiantes que llegan y para poder trabajar con los que llegan, que son esos y ya sabemos, no hay de otros, ¿ya? Y pues tiene uno que trabajar como institución con los alumnos que efectivamente están ahí frente al grupo. No sé si esto les da una aproximación a la pregunta que se habían formulado. Sí, nos aproxima mucho a la respuesta esperada. Yo le quería preguntar si usted cree que sería mejor modelo educativo si desde que se entra a la educación media superior, los alumnos eligieran sus materias desde un inicio. Bueno, yo creo que el esquema actual, el modelo actual, tiene dos componentes. Un componente general, obligatorio, tronco común, se le puede llamar de muchas maneras, y un componente propedéutico, que quiere decir ya muy específicamente encaminado a la preparación para lo que se ve. Estos componentes son indispensables. O sea, es necesario tener una formación post básica, o sea, después de secundaria, que sea más amplia que lo que específicamente vas a estudiar. Y entonces, para eso es este componente básico del bachillerato, que en el bachillerato general, que es el que ustedes están cursando, ocupa los 2 primeros años del mismo, ¿no? Y ya las áreas especializadas están en el último. Yo creo que eso me parece bien, y creo yo que es lo que une a la educación obligatoria en su parte básica con la educación obligatoria ahora en su parte de educación media superior. Es esa continuidad en lo que todos los futuros ciudadanos de un país deben de saber, deben de manejar, deben de conocer, deben de haber tenido la oportunidad de trabajar en ello. Y entonces sí, efectivamente puede pensarse en que los contenidos en bachillerato de esas materias obligatorias que no se van a estudiar en la educación superior, llámese historia, taller de lectura, literatura, para los que van a ingenierías, o llámese matemáticas, física, química, para los que no van a ingenierías. Creo yo que es importante que en un país moderno, en el ámbito actual de la globalización, de la intensa comunicación e intercambios que hay en muchos sentidos entre los diferentes países, que haya un acervo común de conocimientos que manejan todos, ¿no? Todos los ciudadanos. Pero creo yo que la pregunta que no se ha formulado es ¿qué es lo que de física, de literatura, de ciencias, de historia, tiene que saber todo mexicano adulto? Y no, como ha sucedido tradicionalmente, ¿qué es lo que de física requieren en la Facultad de Ciencias que sepa todo estudiante que les llega a ellos? Y vamos viendo ese conjunto de contenidos y vamos distribuyéndolos entre los 3 años del bachillerato, que eso es lo que sucede hoy en día. Entonces, aunque sea un componente básico común, la arquitectura, la estructura de los contenidos que se ven está dado por su sentido propedéutico y no por un sentido ciudadano. Entonces yo creo que se necesita revisar el sentido formativo de las materias que se ven en el tronco común o en el componente obligatorio para todos,
y que se ciudadanice, por así decirlo, en el sentido de asegurarnos que ahí están estudiando todo aquello los futuros ciudadanos del país. Y eso les debe de servir suficiente a todos si van a continuar en una carrera relacionada con esa materia. Pero no como ahora de que ya vas adelantando lo que te van a pedir cuando llegues a esa carrera, aunque no llegues a ella, ¿ya? Que es una diferencia fundamental. Ahora bien, ahí se presenta otro problema que es y que se debe de tomar muy en cuenta, que los grupos de alumnos en la media superior, sobre todo ahora que es obligatoria, son grupos necesariamente heterogéneos. Son heterogéneos por las formaciones de las que provienen de las escuelas, de las experiencias que han tenido, del nivel cultural de las familias a las que pertenecen, de las lecturas que han hecho, de los intereses que tienen, de los intereses que buscan lograr en el futuro. Y eso así es. O sea, hay una gran diversidad y pluralidad en los alumnos. Y los alumnos están buscando diferentes cosas. Y hay que saber en una escuela atender esa diversidad. Y no solamente poner un solo modelo de o tú das el ancho de aquí a acá, porque si no lo das, está en riesgo que tú continúes en la escuela. Y si es una formación obligatoria, está muy bien que digas, si tú vas a seguir en una carrera relacionada con esta materia, tienes que satisfacer hasta este nivel de dominio de conocimientos. Pero si tú no logras ese nivel, hay otras opciones para ti. Claro, esas opciones te indicarían o te orientarían hacia otras carreras que no requieren esto. Entonces yo creo que eso es lo que no hemos logrado, que tú tengas como alumno la opción de poder adentrarte en esta disciplina desde el principio, pero que si tú no te adentras en eso, tengas otras opciones. Entonces, en lugar de que te solicite nada más el dominio y la memorización de conceptos, de algoritmos, de fórmulas, de categorías, de definiciones, procedimientos, etcétera, tú puedas tener otras formas de cumplir con los requerimientos de ese campo, pudiendo participar en investigaciones, en trabajo en equipo, hacer mediciones, hacer observaciones, en fin, trabajar en esos asuntos, pero de otra manera, ¿no? Entonces, esa sería mi posición. Nada más para cerrar, que sí, es bueno que se combinen materias obligatorias al principio del bachillerato, porque eso es el común denominador que debe tener una sociedad en cuanto a manejo de conocimientos sobre los grandes asuntos del presente y sobre la realidad física, la realidad química, la realidad social, la realidad histórica, la realidad política, la realidad humanística, la realidad artística. Y es importante que haya esta cultura común de todos, ¿no? Sí, bueno, gracias. Bueno, ahora si no le molesta, podríamos pasar a una pequeña sección de preguntas. Sí, adelante, adelante. Gracias. Bueno, desde su perspectiva, ¿qué es lo que debe considerar para elegir un tema de investigación? A ver, voy a tratarlos como si estuvieran en mi seminario de posgrado. Si me permiten, voy a... el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas. No voy a aceptar eso. Libérenme esa limitación. Sí, Para en un compartir la momento. pantalla Ya puede con ustedes. compartir pantalla. ¿Ya puedo? Ya. Ok. ¿Por qué me limitan así? Ya. Un pequeño error. Ya. Ok. ¿Están viendo la pantalla?
Sí. Sí. Ok, a ver, les explico. Aquí les estoy ofreciendo una plantilla para la presentación del esquema de su trabajo de investigación para elaborar tesis o equivalente en el posgrado. Entonces, yo en el seminario que tengo trabajo sobre dos ejes. Un eje es trabajar con el esquema lógico del proyecto de investigación de cada uno de los que están en el seminario. Y en el otro eje, trabajar con las lecturas que están señaladas en el programa. Entonces, un eje tiene que ver con cada persona, con su tema, con su interés, ¿ya? Y el otro es el tema general de... Bueno, es una dualidad parecida a la que señalé respecto al bachillerato, ¿ya? Hay que atender el interés de las personas, pero hay que atender lo que es común para todos. Entonces, esta plantilla está dividida en 11 rubros, que yo creo que en una investigación es importante que tú tengas claros esos 11 rubros antes de que empieces a investigar, sabiendo y queriendo hacerlo y teniendo que hacerlo. Ya juntándose eso de que sabes que lo tienes que hacer, lo quieres hacer y lo tienes que hacer. Muy bien. Entonces, el primer rubro es el título del proyecto. ¿Cómo se llama? ¿No? Los títulos es conveniente que no sean muy extensos, que no sean muy complicados, tienen que ser breves, contundentes, fuertes, atractivos, si es posible. ¿Ya? Claro, al principio la gente pone títulos muy descriptivos, con muchos elementos, incluyen muchos términos. Bueno, hay que irlo depurando. No lo va uno a resolver a la primera de cambios. Y yo trabajo de tal manera que los alumnos durante todo el semestre están entregando avances de esta plantilla. Y da tiempo para que la presenten 3 veces. Es otro asunto que yo valoro mucho, es trabajar en un asunto, los evalúo, toman nota de la evaluación, hacen los cambios adecuados, vuelven a trabajar el asunto, lo cambian, lo piensan y vuelven a hacer otra presentación. Y yo vuelvo a decir, y aquí les falta y esto y no está claro. Y los demás que están en el seminario hacen lo propio también. Y entonces, con el apoyo de la retroalimentación de todos, vuelves otra vez y haces una tercera presentación. ¿Ya? Segundo asunto, el tema central. Muy importante que se identifique cuál es el tema de ese proyecto. Y tiene que ser un asunto. 3, ¿en qué disciplina o disciplinas ubicas ese tema? Lo quieres tratar desde psicología, desde física, desde química, desde historia, desde sociología, desde educación o desde algunas disciplinas combinadas, ¿no? ¿Por qué? Porque esa ubicación te va a permitir ver cuáles son tus referentes. Muy bien, pasamos al cuarto rubro. El problema. Es distinto el tema del problema. El problema hace alusión a una pregunta sobre el tema que no esté contestada o que está contestada de forma ambigua o ambivalente o contradictoria, o es una pregunta abierta que se hace porque no se conoce lo que está pasando. Entonces hay diferentes vías para problematizar un tema, pero un tema y un problema son 2 cosas distintas, porque un tema queda abierto y un tema es la manera como las enciclopedias funcionan. Buscas un tema y entonces hablan de ese tema. Y los temas tienen la mala costumbre
de ser prácticamente infinitos. Nunca acabas de verlos, sino que para eso necesitas el problema, para acotar el tema y decir, de este tema me interesa esta pregunta, este asunto, esta interrogante, esta falta de congruencia, esta incongruencia entre un tipo de evidencia y otro. Luego, factores o condiciones asociados al problema. ¿De qué manera se puede ubicar este problema? ¿En qué situación, en qué condiciones, qué factores? Luego de ahí surgen preguntas de investigación y objetivos. Entonces, frente a esas preguntas, planteas una hipótesis, que una hipótesis es una explicación plausible y posible a el problema. Los tipos de datos que se pretenden investigar, los resultados de la investigación que esperas obtener con ese tema, ese problema, esas preguntas, esa hipótesis, ¿ya? Esa situación, esos datos, ¿qué crees que vas a obtener? Y esa respuesta, ¿qué importancia tiene para la disciplina? Y siempre en una investigación surgen nuevas cosas que quedan pendientes. Bueno, pues aquí hay una aproximación a esa pregunta de cómo plantearse una investigación, ¿no? Que la puedes aplicar a cualquier asunto sobre el que tengas interés. Se los paso esto al costo y déjenme ponerlo en el chat. Vamos a ver. Bueno, ahora nos vamos acá. Dejo de compartir. Meto al chat. A ver si salió. Ahí quedó. Bueno, ahí lo tienen. Adelante. Sí, gracias por compartirnos el documento. Y otra pregunta sería, ¿cómo es el proceso de investigación de su campo de estudio? Bueno, pues ya ahorita les di un ejemplo, o sea, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Pues primero que nada, esto. ¿Ya? Es ubicarse, identificar lo que uno quiere estudiar. Y entonces cada uno de estos rubros implica pues una tarea. O sea, entre el tema central y la disciplina o disciplinas en las que se ubica, ya estás ahí formulando el tipo de actividad que tienes que hacer, que es ver qué es lo que hay, qué es lo que se dice, qué es lo que se ha estudiado sobre ese asunto en esa disciplina. Y entonces, en función de eso, es que tú vas a poder plantear un problema de investigación, que quiere decir ver un aspecto, una dimensión, una cuestión que no está resuelta, que no está tratada o que está tratada de manera inadecuada. Entonces, por ejemplo, ahora voy a hacer una extrapolación. A ustedes probablemente, han tenido que hacer ensayos. ¿Cierto o no? Sí. Bueno, sí. Los ensayos y la investigación tienen una relación estrecha. ¿Por qué? Porque el ensayo es... A ver, ¿qué características tiene un ensayo? A ver, ustedes me van a ayudar. ¿En qué se distingue un ensayo de un resumen?
En el aspecto de que es más breve, no es tan extenso. ¿Qué más? Pero puede haber resúmenes breves y resúmenes largos. Entonces todavía no sale a relucir una diferencia específica fuerte. ¿Qué otra diferencia? Que principalmente en el ensayo se tiene una opinión personal y con más razón, a diferencia de en el resumen que es simplemente una síntesis de un tema. Exactamente, le diste al clavo. En el ensayo hay una perspectiva individual. Es algo original en ese sentido. Es decir, este asunto yo lo estoy viendo desde esta óptica, con esta perspectiva, en esta dirección. Y entonces, un resumen, pues estás repitiendo, divulgando, compartiendo datos que son conocidos, ¿ya? De nuevo, lo que está en una enciclopedia, ¿no? Se dice lo que hay. En un ensayo, tú escoges ver un asunto desde una perspectiva. Entonces, tú aprendes a formular esa perspectiva y razonarla. O sea, razonar es decir, la razón hace alusión a la relación entre fines y medios. Ahora sí que la definición de diccionario es razón. Dícese de la relación entre fines y medios. ¿Ya? Entonces, fin, voy a escribir un ensayo. ¿De qué manera? ¿Por qué? ¿Qué buscas con ello? ¿Qué fin se persigue con ello? El ensayo es un medio, ¿para qué fin? Y esa es la razón del ensayo, ¿no? Entonces, en una investigación, la razón es qué datos hay, qué preguntas hay, qué avances hay, qué conocimientos existen y qué cosas no se entienden, qué cosas no están claras. Esa es lo equivalente de la perspectiva individual en un ensayo. Entonces, en las escuelas se practican los ensayos porque son formas de dar oportunidad a los jóvenes para que desarrollen la capacidad de poder identificar personalmente asuntos que no están tratados, que no han sido vistos de esa manera. Al igual que en una investigación, uno identifica un problema que no está resuelto porque ya vio uno lo que se conoce sobre ese tema y se dio uno cuenta que no está atendido como uno se lo está planteando, ¿no? Entonces, al estar practicando ustedes la escritura de ensayos, están desarrollando la capacidad de poder argumentar, que es poder identificar asuntos en relación con preguntas y poder atender esas preguntas de una manera lógica y fundamentada, ¿no? Ok, entonces, la siguiente pregunta. Sí, bueno, no, tú si quieres. La siguiente pregunta sería, en caso de ya tener nuestro tema de investigación, ya sea para el ensayo o para la tesis, ¿cómo podríamos saber que una fuente de información ya es confiable? Tanto de libros como de internet, como de todas esas fuentes de información que tenemos a nuestra disposición. Bueno, pues verificando, no hay de otra. O sea, verificas tú de manera económica, de manera rápida, pues platicando con colegas y preguntándoles a ellos sobre eso, ya qué tan confiable es para ti esa fuente.
Entonces, claro, ellos te van a dar una opinión, pero es un primer paso que te puede servir. Entonces, hablar con varios. Primer paso. Y luego, segundo paso es ver qué dicen de esa fuente otras fuentes. Entonces, creo yo que esos dos pasos son absolutamente fundamentales. Y por eso es importante resolver en la plantilla en qué disciplina te ubicas, porque esa disciplina te va a dar los textos que vas a consultar y te va a dar los practicantes, las personas que ejercen esa disciplina, que la trabajan, que la conocen, que la manejan, ¿no? Entonces, ambos tipos de verificación son indispensables, ¿no? Y cuando escribes, entonces tienes que dar tus fuentes. Tienes que decir, esto que digo está dicho aquí, está consignado allá. Entonces, lo que estamos viendo es que la escritura, ya sea del lenguaje verbal o del lenguaje matemático, del lenguaje científico o del lenguaje musical, para ese caso, la escritura es lo que le da estabilidad al conocimiento. Sin escritura estamos en un ámbito muy poco firme para el conocimiento. Y por eso hay que leer. Y para aprender a escribir hay que leer. Y se aprende a escribir leyendo, viendo cómo lo hicieron los que tuvieron que escribir antes que yo, ¿no? Muy bien, entonces la escritura es fundamental. Los saberes no escritos son muy útiles en la vida cotidiana, pero en materia de conocimientos necesitan poderse verificar, poderse comprobar, poderse contrastar. Ok. Hablando justamente sobre la vida cotidiana, ¿cómo cree que un proceso de investigación nos puede ayudar en la misma? Bueno, de muchas maneras, muchas. Yo recuerdo en una ocasión estaba dando clase a ingenieros del Politécnico, en la Escuela Superior de Ingeniería, en el ESIME, y estaban leyendo un texto sobre la democracia y la sociedad en México. Y entonces un alumno dijo, a mí de este tema no sé nada, no estoy estudiando eso, ni me importa en lo más mínimo. Entonces, de nuevo la pregunta, ¿por qué habría yo de estarlo trabajando? Entonces le dije, por eso mismo que estás señalando tú, porque ni sabes, ni te interesa. En la vida es frecuente que uno tenga que hacer cosas sobre las que uno no sabe nada, no se interesa y no sabe uno cómo hacerlo. Entonces es muy útil que tú te metas a un tema que no sabes, que no te gusta y que no te interesa, para que aprendas a atender ese tipo de reto que se te ubica. Porque a la vida no le vas a decir, no, pues ese tema no me interesa, ni sé nada. No, pues el problema se te viene encima y te aplasta, ¿ya? De manera absoluta. Y la escuela debe de ser, en ese sentido, la oportunidad para que conozcas el mundo, la realidad, que lo conoces a través de materias, pero para que te conozcas tú también en situación de tener que atender tareas.
de muy diversa índole, para que tú te conozcas a ti mismo en diferentes campos. Porque, por ejemplo, un resultado de investigación que es muy importante es de que se han hecho encuestas, por ejemplo. Es decir, a ver, los que están estudiando o que son químicos, ¿cómo fue que se dedicaron a la química y la química siempre les ha interesado? Y entonces, en muchas ocasiones se espera que la gente diga, yo siempre quise ser químico y desde niño me gustaba mezclar cosas y andar haciendo experimentos y esto con esto y mezclar esto de aquí con esto de acá. Y lo que se dieron cuenta fue que en realidad la mayor parte de los jóvenes que contestaron esta encuesta dijeron, a mí me empezó a ir bien en química y por eso me gustó. No es que a mí me haya gustado química y entonces por eso le estudio más, sino que me dedico a muchas cosas, les dedico 2 horas a cada una de ellas y veo que en una saco 6 y en otra saco 10. Me gusta la de 10, obviamente, ¿no? Entonces la escuela es la gran oportunidad para eso, para conocerte a ti mismo en situación de que te pidan hacer un dibujo. Yo llevé de materia obligatoria dibujo e imitación y era pésimo, lo que sigue de pésimo. ¿Ya? Entonces, bueno, yo me conocí que para dibujo, aunque los dibujos y el arte y la pintura me gustan muchísimo, pero para hacerlo no tengo dexteridad, no tengo destreza, no tengo habilidad. ¿Ya? Entonces, pues a eso no me puedo dedicar. ¿Ya? Si quiero que esa dedicación no me resulte imposible. Entonces la escuela es con donde te preparas en ese sentido. Conoces el mundo, te conoces a ti mismo y conoces también cómo convivir, colaborar, acercarte, tomar distancia de los demás, cómo vivir en sociedad, cómo prepararte para cuando ya estés del otro lado. Entonces, esa parte, esas 3 dimensiones de aprender sobre la realidad externa, aprender sobre ti mismo, pero a ti mismo en diferentes circunstancias, bajo presión, bajo condiciones de mucha facilidad, bajo condiciones de dificultades, bajo condiciones que tú lo resuelves solo, bajo condiciones de que tú trabajas con otros. En fin, para todo eso es importante la escuela. Sí, gracias. Bueno, ya para finalizar las preguntas y ya un poco la entrevista, ¿qué habilidades cree que necesitamos desarrollar para realizar de manera correcta un proyecto de investigación? Bueno, pues tener referentes. Primero, volvemos otra vez a lo que hemos estado viendo a lo largo de este tiempo. Tener referentes para hacerlo. Haber tenido la oportunidad de haber visto cómo se hace. ¿Ya? Eso es muy importante. E intentarlo por uno mismo, preferentemente en contextos organizados, formales. Entonces, si uno quisiera hacer todo lo que se hace en la escuela por cuenta propia, es mucho más difícil. En la escuela lo tienes organizado, lo tienes en horarios, tienes personas a cargo de eso, hay otros compañeros que están contigo, compañeras, tienes un profesor responsable. Entonces, bueno, pues aprovechar las circunstancias formales. Yo a mis alumnos de posgrado les digo,
ustedes aprovechen estar en una clase, en un seminario, para conversar, compartir, que sus compañeros les lean lo que están haciendo, que ustedes lean lo que ellos están haciendo. Yo creo que hay que aprovechar las formas organizadas de hacer investigación. Ese es lo primero. Es como para ser emprendedor. ¿Qué se necesita? Bueno, pues estar en un contexto donde se esté haciendo trabajo de empresario, trabajo de emprendimiento, y ver en ese contexto, igual, cómo te conoces a ti mismo en ese contexto, para organizar, para trabajar, para buscar, para coordinar, para vender, para comprar, para producir, para trabajar con otros. Entonces, aprovechar los contextos formales. Ese es lo primero. Y luego, pues, encontrar caminos, ya, señalamientos, y tener modelos del tipo de trabajo que uno quiere hacer. Eso es lo segundo. Decir, yo quiero hacer algo como esto, como lo que está aquí en este libro, o en este ejemplo, o en esta obra. Yo me quedaría con esos dos. Ok, muchas gracias, doctor. Con esto finalizamos la entrevista. Queremos darle las gracias en nombre del equipo AIFA y el grupo 472, por darnos este tiempo, que supongo que es muy importante para usted y para nosotros también. Nos ayudó a comprender mejor el proceso de investigación, y gracias por darnos un poco de cómo es su especialidad, ya que nos pareció muy interesante el hecho de que se haya dedicado su vida al proceso de esto de la educación media superior y la desigualdad de educación. Entonces, muchas gracias. No, de nada. No, me dio gusto platicar con ustedes, y bueno, pues sigan aprovechando la oportunidad de trabajar en diferentes campos de conocimiento, aprovechando con la oportunidad de colaborar entre sí, como lo están haciendo para este video, de colaborar con su maestra y colaborar con otros maestros. Aprovechar esas oportunidades formales que uno tiene, ya, para ir sopesando lo que yo hago, lo que me falta hacer, lo que yo no vi, lo que me ayudan otros al verlo, lo que yo les puedo ayudar a otros, lo que podemos intercambiar entre varios, ¿ya? Y no olvidar esos 3 grandes propósitos de la educación, que son conocer el mundo, conocerse a uno mismo en situaciones diversas, y aprender a relacionarse con los demás, ¿ya? Entonces, todo eso la escuela lo facilita, y por eso la pandemia es tan complicada, porque muchas de estas dimensiones se vieron muy afectadas por la pandemia. Por ejemplo, la interacción con los demás.